Hablamos de actualidad y política, conversamos de actualidad y política hoy en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la industria de agua potable y saneamiento de Chile. Hernán Larraín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar en este día, en esta radio. Feliz cumpleaños Tele13 Radio, 10 años. Bacán, gran radio. Junto al pueblo. Sí, junto a muchas cosas. Al gran periodismo, por detrás. Gracias, Hernán. Nos cumplimos el lunes. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Buenos días. Oli, feliz cumpleaños atrasado entonces. Muchas gracias. Pero es una semana de festejos. No, esto va a ser un jubileo porque tenemos en mayo toda la celebración. Muy bien. No, una cosa pero impactante. Oye, una joyita para comenzar, Jimena Jara. ¿Cuán igualitario es el gasto social en Chile? Es la pregunta que se hace en su trabajo Osvaldo Larrañaga, economista, profesor de la Escuela de Gobierno de la Católica. Entonces se pregunta cuál es importante es el gasto social a la hora de reducir la desigualdad en Chile, considerando que en las últimas 3 décadas, según sus cálculos, se ha quintuplicado el gasto social. Su respuesta es que es fundamental. A través del gasto del Estado, la desigualdad se corrige en 10 puntos porcentuales y de esos 10 puntos porcentuales, 6 son por concepto de transferencias a través de servicios, es decir, prestaciones como la educación o la salud fundamentalmente, y 4 por conceptos de transferencias directas. O sea, es muy importante, se corrige el Gini en 10 puntos porcentuales, que es el índice estandarizado para medir la desigualdad. La segunda pregunta que se hace es si este gasto social que hace el Estado es eficiente. Y la respuesta es que la eficiencia de ese gasto social es variable y que en algunos aspectos como la salud hay pendientes en materia de eficiencia. Por ejemplo, el índice de productividad de los hospitales tiene un problema respecto de la salud privada. Entonces, es bien interesante, viene una entrevista de él el fin de semana en el Mercurio y en esa entrevista le preguntan por la efectividad y por la equidad. Entonces él dice, hace varias décadas era 9 veces la diferencia entre lo que se gastaba en un colegio privado en un niño y un colegio público, y hoy día es mucho menor esa diferencia, de 1 a 1,5 veces, ¿no? El problema es la pregunta sobre si eso se condice en la calidad de los servicios o en la eficiencia, ¿no? Y en el caso de la salud, dice que en el gasto ya no hay esta idea, desde el gasto de nuevo, de lo que le cuesta al Estado, no hay la idea de esta salud para ricos y para pobres, pero en la práctica la eficiencia es muy distinta, ¿no? Entonces esto abre una siguiente conversación que es, bueno, ¿qué hacer? Porque obviamente todavía quedan muchas prestaciones, muchas desigualdades por resolver. Estamos muy lejos de resolver el problema de la desigualdad. Pero el Estado no tiene tampoco mucho juego para gastar más. Y de hecho esa es la gran conversación que estamos enfrentando hoy día. Entonces, parece que la conversación sobre la eficiencia es la conversación que viene. Y la contrapongo, o más bien la pongo al lado de la conversación sobre los recortes estatales. Porque cada recorte que se hace en gasto social es muy crítico para las familias en Chile. Y vamos a enfrentar una conversación dramática sobre qué gastos recortar y qué gastos mantener. En esa conversación es esencial que cada peso que el Estado invierte en una prestación de salud, en una vacuna, en una consulta, en un pabellón, en un médico especialista, se responda como corresponde, porque si no vamos a estar tiñendo la conversación, como ha ocurrido en el pasado, de la idea de que financiar la salud no es bueno y es fundamental. Entonces, lo que yo digo es, en un momento en el que tenemos menos plata, en el que tenemos muy poco juego, la conversación sobre cómo seguimos apostando por la equidad tiene que ver muchísimo más que con los recortes, que obviamente va a haber que hacer ahora, y eso ya está establecido, con cómo logramos que la eficiencia del gasto estatal esté garantizada. Es un temón, Hernán Larraín. Gran tema, gran trabajo, Sí. gran investigador social, Osvaldo Larrañaga. Así que yo destaco, yo voy a decir una cosa que dibujó Jimena Jara, pero creo que hay que destacarlo. En Chile son muy ineficaces las transferencias. Y esto es una cuestión que cuando se compara Chile con el resto del mundo, hay un clásico cuadro de la OCDE que cuando antes de transferencia, después de transferencia, Chile, después de la transferencia, a diferencia de otros países donde se corrige muy importantemente el Gini, en Chile no se logra. Así que yo creo que esto es un temazo. Lo segundo, creo que cae en un muy buen momento.
porque esta campaña presidencial que está, entre comillas, empezando, está muy dedicada a cuestiones secundarias, a frases, a cuñas, y aquí hay una cuestión de fondo, porque tiene que ver con, efectivamente, en un momento de restricción, donde la economía está más bien estancada, donde más bien hay que ser responsable, los gastos fiscales, aprendimos ayer, no solo hay un problema de calculadora en Hacienda, sino que sabemos que el futuro va a ser más restrictivo, va a ser fundamental. Aquí la gente que prometa nuevos programas sociales sin hacerse cargo de esta realidad va a ser muy responsable. Tercero, y esta es una pequeña obsesión que ha existido desde que nació Evópoli, para que las sociedades sean justas, tú tienes que sobreinvertir en los primeros años de edad. Y nosotros sabemos que esos niños y niñas no votan, no marchan, y por lo tanto se ha puesto muchos recursos en otros lugares, por ejemplo, en la gratuidad de la educación superior, que por supuesto es una buena política pública, pero que en materia de prioridad no necesariamente se hace cargo donde debe estar la principal urgencia, y yo espero que este debate también pueda ayudarnos a ver esa realidad. Oye, Jimena. súper importante, qué bueno que te gusta la gratuidad en la educación superior. A mí también me gusta mucho. Estoy de acuerdo en que en la conversación anterior hablábamos de la inversión que hay que hacer, por ejemplo, en sala cuna universal, en jardines infantiles, en cuidado. Estoy de acuerdo con la inversión en la primera infancia. Un dato que se me quedó en el tintero es que el gasto en educación, a diferencia del gasto en salud, el gasto social en educación, es bastante bueno. O sea, nos rinde 1.000 pesos invertidos, nos rinden 1.000 pesos de vuelta, pero el índice de eficiencia es mucho mayor que, por ejemplo, lo que ocurre en salud. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que es parte de la joyita, voy a llegar a esto. Hace un par de días me entrevistó una estudiante de doctorado de la Universidad de Edimburgo y ella preguntaba a tomadores de decisión y a gente que estaba con la comunicación de la política pública cuán importante es en Chile el uso de la evidencia en la discusión política, ¿no? Y ella, además es un trabajo en toda América Latina. Y entonces ella esperaba encontrar acá que dijéramos, nada, la evidencia se usa como conviene. Y un poco sí, un poco cada uno usa la evidencia para un cierto lado, pero hay evidencias estructurales que son importantes y que sí sirven como argumentos transversales para pensar en la política pública. Este estudio de Osvaldo Larrañaga es uno de ellos, y yo justamente lo citaba en esa conversación y le decía, mira, podemos pensar más para allá o más para acá, pero nadie discute que esta es una evidencia que es importante y que nos sirve para tomar decisiones. Es importante y lo digo porque la conversación sobre política pública también mira la evidencia, a veces mañosamente, pero muchas veces de manera estructural, y entonces, nada, un voto por la seriedad de la formulación de la política pública en Chile. Oye, muy breve. Yo creo que eso es correcto en general, pero Chile ha perdido cariño por la evidencia, por el rigor técnico en el debate en el Congreso. Hay excepciones, pienso en la reforma de pensiones que se aprobó, que fue acompañado de una comisión técnica muy valiosa, muy plural, pero hay muchos debates que lamentablemente dejaron de tener el rigor de lo que por décadas tuvo lo que se denominó peyorativamente la tecnocracia. No, yo aprecio tu fe, digamos, pero sí, hay... Los noto pesimistas, y eso Sí, estamos en semana de celebraciones. Particularmente en el asunto de la evidencia científica y del valor de la ciencia y de los datos. Sí, de la vida. gente que relativiza vacunas, por ejemplo. Pero bueno. A ver, Hernán Larraín, tu joyita. Oye, yo me aventuré en estos 10 años de Tele 13 Radio a hacer una joyita distinta y a hacer un pequeño recorrido en 10 hitos de todo el periodismo, conversaciones que ha pasado por esta radio. ¿No te ¡Qué advirtió, regalo! no te advirtió de esto, No no? me dijo, no te no, dijo. me Pero quedé mal. Oye, Qué mal. Trajo chocolate ayer y pasó ahora lo- trae, claro. Ayer pasó lo mismo, ¿qué Cristian es Valenzuela esto? traía una especie como de, no sé, como las décimas de Violeta Parra sobre Tele 13 Radio. no, pero ¿por dónde, qué ha pasado en estos 10 años? A ver. En que esta radio ha estado... rápidamente el 2015, cuando nace esta radio, estábamos en Bachelet 2, Claro. y les quiero decir, todo se jugaba, ¿cierto?, en las reformas estructurales, era la época de la nueva mayoría, el senador Quintana impuso con fuerza la idea de la retroexcavadora al modelo neoliberal, el ministro Izaguirre se hizo famoso por quitar patines, y un día antes de el último 21 de mayo, en ese minuto de la cuenta pública, la presidenta Bachelet dijo que, cito, habían algunos vestigios del modelo neoliberal con los que hemos ido terminando a través de las reformas. La educación era tal vez la más importante. El jaque al modelo tiene, creo yo, un origen bien temprano, 2015. Segundo hito, acompaña también ese mismo año, caso Cabal, SQM, Penta.
O sea, el golpe a las instituciones, el desplome que se habló, tiene en el origen de esta raíz, cuando empezó, un origen brutal a través de casos que fueron impresionantes, que golpearon además a toda la política y a muchas personas. Lo digo porque empieza a ser un antecedente de lo que viene después. Creo que hay que mencionar un factor que venía arrastrándose, pero que también es un elemento muy importante, que es el fin, digamos, de la expansión económica de Chile. Eso, algunos datos. Entre el 90 y el 2010, Chile creció un 4%. Entre el 2011 y el 2023, un 2%. La productividad se estancó el 2005 y la inversión se aplanó el 2012. Y esa es la chispa de lo que viene a continuación. Cuarto hito, 18 de octubre y estallido social, ¿cierto? Cuando todo crujió, cuando Chile despertó y la Plaza Italia era la Plaza Dignidad. Estallido delictual, estallido social y también estallido de violencia. Quinto hito que también cubrió esta historia, esta radio, la pandemia. Que fue una pandemia obviamente histórica, excepcional, que nos obligó a encerrarnos, pero que tiene también una buena noticia, al menos visto en perspectiva. Chile fue capaz de hacer una operación en materia de vacunas muy excepcional a nivel mundial. Sexto hito, como olvidarlo, Convención Constitucional y ese fracaso final, ¿cierto? Ese texto que vino a refundarlo todo, que nos prometía ser un pluripaís, no llegó a destino. Séptimo hito, la crisis de seguridad y narcotráfico, que es obviamente un proceso muy largo, pero que terminada la convención, terminada la esperanza que traía ese proceso, cambió la agenda y cambió la agenda para siempre. Pensemos que el presidente Boric ganó, y ese es el hito número 8, el triunfo de Boric y una nueva generación muy distinta a la de las últimas 3 décadas, y era un cambio muy profundo, pero claro, que venía con una agenda, pero la realidad impuso una cuestión extraordinariamente distinta. Para terminar, 2 cosas que con algo de esperanza, y cerrando estos 10 años. La número 9 es lo que está ocurriendo en el mundo en materia de transición energética y el cambio de esa economía tan radical, donde Chile tiene oportunidades excepcionales, y yo creo que todavía no las ha terminado de aprovechar, pero sus minerales, sus energías limpias, puede ser una respuesta al cambio climático y puede ser tal vez nuestro último salto para alcanzar el desarrollo. Y finalmente, hito número 10, algunas buenas noticias. A ver. Ganamos un Oscar, organizamos los Panamericanos y volvimos a sentirnos un solo país. FIU nos conectó. Técnicamente ganamos 2 Óscares en estos 10 años. A ver, una mujer fantástica. Y Historia de uno. ¿Verdad? Tienes toda la razón. 2 Gran Óscares. corto, 2 Oscars. Maravilloso. Mira, 2. espectacular. Toma. Y el 40% de los ojos que del mundo miran hacia el universo son desde nuestro querido Chile. Así que estamos jugando un lugar. Yo creo que estos 10 años, que son bien increíbles, tal vez con los ojos de un historiador más adelante y a través de todo lo que se conversó en esta radio, en parte perdimos el rumbo. Este era un país que tenía un proyecto, un norte, una estrategia, un cierto modelo, y eso en estos últimos 10 años yo creo que eso se extravió. Ya, pero no es culpa de nosotros, digamos. No, ustedes han sido testigos presenciales de todo ese proceso. Veamos qué pasa en los próximos 10 años, Iván Valenzuela. Oye, te faltaron un par de hitos, Hernán. Corrígeme. Te faltó el caso Cascadas, por ejemplo. Te falta hace muy poco el caso Hermosilla/Chadwick, que son tan importantes. Te falta en el recorrido del estallido social el presidente Piñera comiendo pizza. Te falta también, como derivado del estallido social, la segunda constitución refundacional que ustedes apoyaron y que también quería otro Chile, que también fue rechazado. Y te faltó, por supuesto, el fallecimiento del presidente Piñera, que en estos días a lo mejor habría puesto una cuota de racionalidad en los varios de las candidaturas de la derecha. Nada de eso, por supuesto, es culpa de Tele 13 Radio, pero lo que quiero decir es que si uno va a elegir algunos puntos para relatar los últimos 10 años, puede relatarlo en cualquier sentido. Yo lo que quiero destacar de Tele 13 Radio es que es posible generar estas conversaciones. Cuando ustedes fundaron esta radio, tú lo dijiste, Iván, el lunes, volvamos a hablar, volvamos a conversar en esta mesa
nos encontramos cotidianamente personas de distintas tendencias, hemos aprendido a dialogar, a entendernos desde el respeto y me parece que eso es una tremenda cuestión. Así que saludo ese esfuerzo. Se agradece. La pérgola de las flores. Jimena Jara, Hernán Larraín, conversando de actualidad política esta mañana acá en Mesa Central. Y tiene el Quique Mujica también en el siguiente bloque. Todo esto lo hacemos en el 103.3 de la ciudad de Santiago y en tele13radio.cl. Conversación y análisis en profundidad. Escuchas Mesa Central. Actualidad y política. Hoy Jimena Jara, Hernán Larraín. ¿Cómo estás, Quique Mujica? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Hoy, ¿viste que el Partido Social Cristiano bajó a Rojo Edwards? Sí. De su candidatura. Fuerte. Una candidatura que no era candidatura. Ayer entrevistamos en Hablemos a las 12 a la secretaria general ¿Del Partido Social del Cristiano? Partido Social Cristiano, Judith Marín, y ella dijo que era un acuerdo, pero que era un acuerdo al que le faltaba, un acuerdo del equivalente al Consejo General de Social Cristiano, que se llama Mesa de Trabajo, y que esa mesa de trabajo había tomado un acuerdo el 13 de marzo, pero que no era un acuerdo totalmente completo. Los partidarios del Rojo Verde decían que sí, y que iba a haber unas siguientes etapas, una especie de hoja de ruta para nominar un candidato para llevar en primera vuelta, que esa era su intención. Francesca Muñoz, que es una de las diputadas del partido, aparece como una gran carta, y en la noche se junta esta mesa de trabajo, le plantean unas ciertas, aparentemente por la declaración, le plantean unas ciertas exigencias a Rojo Edwards que el senador Edwards no acepta, y terminan desarmando, deshaciendo el acuerdo del 13 de marzo pasado. Entonces ahora el Partido Social Cristiano no tiene candidato presidencial. Pero tiene lista parlamentaria con Sí, eso Nacional sí. Libertario Y, con y- Republicano. y todavía pueden buscar y eventualmente elegir a Francesca Muñoz, por ejemplo, como candidata Claro, presidencial. porque de aquí al 29 tienen todavía. No, y tienen más hasta agosto, porque ellos no están planteando, no están pensando en una primaria, digamos, están Sí, lo que pensando en la estuve, primera vuelta. en lo que estuve reporteando ayer hay una crujidera ahí en el Partido Socialista respecto a la candidatura de Bodanovich. Te cambiaste de lado. Cambiando No, yo reporteo solamente. Y no digo que sea mi cambiando de opinión. lado desde Social Cristiano al Partido Ah, Socialista. ya no, sí. que pensé que como dicen que yo soy el primer partidario de Paulina Bodanovich, Pero eso es por conveniencia, no por convicción política. claro, baja en Portugal. Exacto. Se lo dije, ¿eh? Sí. Me dijo que ya la tenía designada, pero igual me la iba a dar. Y no es broma. Me lo dijo cuando salió de Mesa Un Central. candidato presidencial te dijo que te iba a fusilar, eso era una broma. También, Ya, hasta eso. todavía no ha pasado, de hecho. Ujú. Oye, no, me dicen que como que está ahí en entredicho la candidatura de Bodanovich porque están muy angustiados por la encuesta. Nunca yo creo que había una elección donde se manifiesta tan explícitamente que las encuestas son los determinantes. Impresionante, sí. Impresionante. O sea, si no marcas en las encuestas, comienza el dolor de estómago, el apanicamiento. Ahora, Y yo hoy- insisto, a mí se me hace, conversar ayer con un dirigente del socialismo, se me hace muy difícil pensar que van a bajar una candidatura en menos de que se instauró. En menos de 3 semanas. Claro. Y lo otro que cruje es lo de Alberto Undurraga en la DC. Al interior de la DC está muy complicado el panorama. Sobre Eh, todo los parlamentarios no quieren a Undurraga. Ayer Yasna Proboste, en una entrevista en 24H con Iván Núñez, dijo: yo no, he ido no me han invitado a ninguna reunión de la candidatura, no estoy trabajando por esa candidatura, no conozco los lineamientos de la candidatura, en fin, No conozco un Durraga. ¿Quién es Alberto Undurraga? No lo fue lo ubico. único que le faltó decir a Una Yasna capacidad Sí, Proboste. estuvo infinita la brutal. DC para autofate. Bueno, la derecha también. Hernán Larraín. Oye, no, yo creo que hay mucho candidato y proyecto político que genuinamente, legítimamente quiere aprovechar este espacio, este momento, para poder proyectarse. Yo creo que... y eso es valioso, pero también es razonable que los partidos políticos, pienso por ejemplo en el PS, que con esa historia, con esa trayectoria, tengan efectivamente un liderazgo real. Con esto no quiero decir nada en términos personales de la señora Bodanovich. Quiero más bien destacar de que el socialismo democrático, ese eje, tiene objetivamente encarado a una candidatura que, si bien es del PPD, es parte de esa historia, que marca las encuestas, que es más competitiva naturalmente, y que tienen por su izquierda al diputado Winter, a la ex ministra Jara, desplegando candidaturas que creo que son interesantes para ese electorado. Entonces, yo creo que es muy razonable. Yo también he escuchado de que hay una parte importante del PS que dice: vamos a salir cuartos, podemos incluso terminar inclinando la balanza para que esto termine en apruebo de dignidad, en cualquiera de esas dos opciones, y va a ser una derrota más. Entonces, ya ocurrió con el actual gobierno. Yo creo que sería un error y tiene racionalidad total. Faltan
10 días para cerrar las candidaturas. Menos. El 29 de diciembre estamos Sí, a... pues, perdón, 25, estamos así. 29 de abril. El martes a las 23:59. En efecto. Así que yo creo que es sensato tomar medidas drásticas, como por ejemplo concentrarse en la candidatura de Toás por parte del socialismo democrático. Jimena Jara. Oye, hablemos del gasto social. No, El Papa, el Papa. el conclave. Qué terrible lo del Papa. No, ya, primero las candidaturas que se han bajado, claro, no es como el impacto de Rojo Edwards bajándose es solo comparable al impacto de Chaguán diciendo que no iba a ser candidato. O sea, realmente no es que mueva verdaderamente la aguja, genera algún nivel de polémica, pero no es tan importante. Distinto es lo que pasa en el mundo del socialismo democrático. Esta es tercera vez consecutiva que, por decirlo de alguna manera, el pueblo socialista se ve enfrentado a dividir su corazón en primarias, ¿no? O sea, de alguna manera hubo una polémica parecida a propósito de Ricardo Lagos y Alejandro Guiller, que no era socialista, pero que tenía que ver con las encuestas, ¿cierto? Eso fue muy, muy amargo. Luego estuvo esta discusión entre Paula Narváez, que fue muy tempranamente proclamada por el Partido Socialista, y Yasna Proboste, que era una candidata que se veía más fuerte y que agarró más fuerza en algún momento. Y entonces ahora, nuevamente, tenemos dos candidaturas que las dos están en el epicentro del socialismo democrático. Yo le tengo muchísimo cariño personal y todo el respeto a Paulina Bodanovich y también muchísima admiración como líder a Carolina Toá. Entonces, esta división como emocional no es mía nomás, es de mucha gente que vota socialismo. Y vamos a tener que elegir. Y esa elección no necesariamente va a ser disciplinada, porque también es una opción estratégica. Ir como socialistas democráticos con dos candidaturas tan competitivas, tan competentes, es muy difícil y es malo para el socialismo democrático. Entiendo que son Punto. Nos debilita. Son dos candidatas. Más Pero allá de si a uno partiendo le la gusta base de más eso. una o la otra, son dos candidaturas con un mismo ideario. Podrán ser más hermanos, menos hermanos, y entonces lo que hay que hacer aquí es una cuestión de racionalidad política, creo yo. No te O sea, decía que si aquí- se baja Bodanovich, porque Toá yo capto que no pasa por su cabeza bajarse más. Pero porque está obviamente mejor en la además encuesta. está mejor posicionada en las Claro. encuestas. O sea, lo que tiene sentido Claro, se ve más aquí, firme, ¿no? lo que tiene sentido es que nos concentremos en lo que nos da más posibilidades de ganar como sector. ¿Y eso qué? Queriendo y respetando todas las opciones de candidatura propia, lo que tiene sentido es que hagamos lo más racional, que es apostar por la candidatura que mejor se posiciona. A buen entendedor, pocas O sea, palabras. hoy día, además, las primarias de la centroizquierda tienen candidatos altamente competitivos. O sea, candidatos por los que yo personalmente votaría feliz. O sea, Janet Jara es una tremenda candidata, es cercana, es simpática, tiene una cercanía con el mundo de los trabajadores. Gonzalo Vinter convoca a los jóvenes, tiene una idea como para plantear un programa de desarrollo económico. Es más moderno en su estilo. Carolina Toá es una mujer, una tremenda líder, nadie duda de sus capacidades, una estadista. Y Paulina Bodanovich tiene una enorme historia de servicio público. Entonces, hoy día la conversación no es si son buenos o son malos candidatos, la conversación es qué nos mejora las posibilidades del socialismo democrático, y eso es Carolina Toá. Oye, Ana Larraín. yo considero que las declaraciones de Jimena Jara son de alto impacto. Mm. Voy a hacer una traducción para las grandes mayorías, una lectura de subtexto, que es ¿Me vas a básicamente... mansplainear? Amigo, no. Dije, Esto es lo voy que a hacer una quiso decir lectura, Jimena. no voy a No voy a explicar. explicarte. No, voy a traducir el interlineado, Del esperanto que es político. amigos y amigas del PS, frente a la decisión en la urna a finales de julio, vamos a tener que elegir, y es más importante el socialismo democrático y tener una carta competitiva que perdamos todos, y ese nombre es Carolina Toá. Y por lo tanto, creo yo, hay un punto que yo no lo había visto, pero tiene mucho sentido, que probablemente esto no va a estar en columnas de opinión ni en entrevistas, pero hay un mundo del PS que con total racionalidad, en el silencio de la urna, va a elegir por un proyecto que sea competitivo y no necesariamente por lo que definió el Comité Central. Sí, tengo una duda respecto de ese camino, que es también meterse en la cabeza
¿qué significa que el Partido Socialista quede cuarto? Porque después no puede decir, Cierto. claro, porque no pueden decir, no, es que el Partido Socialista que no quería a Bodanovich es el que salió cuarto. Nosotros los que queríamos a todas salimos primero. No, pues no pueden decir eso. No, pues. Son partidos. Entonces al Los final votos se también cuentan, cuando digamos. entre un parlamentario va a decir, ¿qué pasa? ¿Salgo cuarto? ¿Me puede afectar la candidatura parlamentaria? Voto por Bodanovich mejor y más seguro en el secreto de la urna. Entonces, si el gran temor que tienen los socialistas, por lo que yo he conversado, los socialistas que yo he conversado, no puedo decir a todos, es quedar cuarto. Pero, si uno es un parlamentario socialista, uno debería preguntarse, ¿qué es lo que más, entre comillas, me conviene? Y yo intuyo Claro. que la racionalidad es que el candidato de primera vuelta o candidata sea de mi eje y no de mis aliados del Frente Amplio o del Partido Comunista. O sea, Sí, es más beneficioso para un parlamentario PS que Carola Toá esté en la papeleta. que llene Porque, cara. exactamente. Mm. Pero no tiene total, es duro, o sea, digo, prefiero, aunque salga cuarta, voy a privilegiar que en primera vuelta hay una candidata de mi eje en la papeleta. Sí, Jimena. también, buen punto. Sí, yo creo que o sea, efectivamente no es ningún secreto que frente a la urna uno puede tomar la decisión más racional que corresponda. Lo que pasa es que yo creo que nosotros no deberíamos estar enfrentados a este tipo de decisiones, porque son muy complejas internamente y dejan heridas que después es muy difícil de subsanar de cara a la primera vuelta incluso, ¿no? Entonces, quiero que quede súper claro que si en este momento Paulina Bodanovich fuera la candidata más competitiva para enfrentar a la derecha en último término y que representara como de manera más coaligada, tuviera más gente, más masa crítica para apoyar su candidatura en el socialismo democrático, yo estaría diciendo que vayamos todos por Paulina Bodanovich. Esto no tiene que ver con la calidad humana o con las capacidades de ninguno de los candidatos. Tiene que ver con lo que yo creo que es mejor para enfrentar en un momento tan crítico. Pues esta conversación toda, desgraciadamente, ha sido sobre el cupo, ha sido sobre la cuota, ha sido sobre el secretario general, ha sido sobre esas derivadas. Y lo que necesitamos es una conversación sobre quién puede, por ejemplo, gobernar una crisis económica en un momento de guerra arancelaria, sobre quién va a tener más racionalidad y más capacidad para generar grandes acuerdos en un momento en el que el gasto social está, o el gasto en total del Estado está así de tensado. ¿Quién va a poder generar mejores alianzas público-privadas? ¿Quién va a apostar mejor por las mayorías de los trabajadores y trabajadoras en Chile? Esas son las grandes preguntas a las que estamos confrontados. ¿Quién es el mejor rostro para llevar adelante un proyecto que es complejo en un momento en el que avanza la derecha autoritaria, en el que no sabemos quién va a poder contener ese avance y cómo vamos a gobernar en un momento crítico de bajo crecimiento? Esa es la pregunta. Ya, pero No sigue- si Paulina o Carolina son mejores, si son más simpáticas, si son más cercanas o si me caen mejor a mí. Claro, pero siguiendo esa lógica, la tuya, que me parece plausible, la pregunta es la siguiente. Si todas esas interrogantes que tú haces respecto a las capacidades, a ti te satisfacen tus compañeros de barco en esta primaria, que son Jara y Winter. Porque la posibilidad, si van divididos el socialismo democrático, que Jara y Winter en la encuesta están mejor aspectados. Entonces, la pregunta es si todo eso que mencionas tú, esas preguntas, si quién está capacitado para la guerra arancelaria, te satisface la performance de Jara y Winter, porque van a tener que apoyar a Jara o Winter si uno de los dos gana y no el socialismo democrático por ir dividido. Por supuesto que sí. O sea, Ya. lo que quiero decir es como, más allá de cuánto más satisfaga a mí, creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer los chilenos. Primero. Segundo, por supuesto que a mí lo que me satisface es el mundo del socialismo democrático, porque creo que es un mundo más moderado que va a necesitar hacer grandes acuerdos. Y esa es una cuestión en la que el socialismo democrático ha dado muestras. Nosotros no hemos dejado solo al gobierno en ningún acuerdo y no hemos dejado de sumarnos a ningún acuerdo, ni ahora ni en el pasado. Por lo tanto, no es una cuestión que yo esté diciendo como una consigna, sino que efectivamente hemos sido tremendamente responsables en los acuerdos que hemos gestionado. Y por lo tanto, mi carta va a ser siempre el socialismo democrático, sea Paulina o sea Carolina. Pero en este momento la realidad es que Carolina está mejor aspectada. Y lo que yo creo es que son tantas las cosas que están en juego que hoy día tenemos que apostarlo todo porque el socialismo democrático tenga una vía para liderar ese proyecto que es complejo.
y no tiene nada que ver con que la candidatura de Winter o de Jara sean malas. Pero yo estoy hablando del socialismo democrático. Hernán Larraín. Oye, recordé a propósito de esta conversación una columna de Ricardo Solari. Pensé que ibas a hablar de la carta de Fidel Espinosa hoy día en el Mercurio. No, contra Eugenio Tironi. Oye, escribió Ricardo Solari, un El reconocido fin de semana. PS, el domingo 13 de abril, una columna que se llamó Socialismo Democrático, lucidez o fracaso. Siendo las elecciones primarias una elección con votación voluntaria que exige más que nada mover la fuerza propia, si el PS y el PPD concurrirán divididos, no van a ganar. O sea, yo creo que la evidencia del diagnóstico es total. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás? O sea, yo tengo una intuición, que hay una dimensión emocional, personal, que se impone a la racionalidad política que debiera existir en el socialismo democrático. Cometieron el error, lo dijo Jimena Jara, con Alejandro Guillet, que les costó muy duro. Y luego, no se tomaron tan en serio lo que en su minuto fue el presidente Boric, el diputado Boric, que luego fue el presidente, para terminar trabajando todos en ese gobierno y hoy día hablar de un proyecto de futuro y no necesariamente de continuidad, en palabras de ambas candidatas de este eje. Entonces, mi impresión, siguiendo el punto que hace Solari, es que aquí debería imponerse una cierta frialdad, una cierta racionalidad, dejar atrás el que yo siento que Carola Tobar no es tan o es muy, y debería ser. Yo los quiero ver si es que una candidata comunista está en primera vuelta o nuevamente alguien de Frente Amplio. Esta es la cuestión en la práctica que tienen que contrastar. Y tengo la impresión de que esa frialdad no la han tenido. Vamos a ver. Oye, me corrige Danilo Herrera, lo chequeé también en el CERVEL. Miércoles 30. Miércoles. Miércoles 30, ya. 23:59 Oye, de abril. Tienen una inmensidad por delante. No. Los del PS. Es como la travesía por Hay el que cruzar un desierto. océano eso. Exactamente. Con Un todo mar lo que implica. Hay que Oye, cruzar el Mar Rojo. Una Claro. pregunta formal, Jiménez Jara, a su partido. No. Si Paulina Boganovich renuncia, ¿no es necesario hacer un comité central? O sea, ¿cuál es la institucionalidad que hay detrás de esa decisión? Y mi pregunta es si se bajara. ¿Es simplemente su voluntad lo que se requiere? O sea, yo primero no estoy en la estructura del PS, entonces no te puedo responder a No te ciencia manejáis el cierta. reglamento. Pero sí te puedo responder con la memoria de lo que ocurrió con Ricardo Lagos. Que a todo esto yo no digo que haya sido, quiero corregir eso, porque no es que yo diga que haya sido un error llevar a Alejandro Guillet. Lo que es un error es dividirnos en la decisión. Porque si vamos todos por Alejandro Guillet, vamos todos por Alejandro Guillet. Si vamos todos por Paula Narváez, vamos todos por Paula Narváez. Lo que es fome es tener que dividirnos entre dos candidaturas que convocan a la misma gente. Ya, hecho ese punto, cuando se bajó Ricardo Lagos, lo hizo por la suya. No hubo un comité, o sea, hubo un apoyo a Guillet y entonces él quedó siendo el candidato del PPD. Pero cuando él se bajó, no tuvo que haber una orgánica del PPD. Cuando se bajó, claro. Claro, no hubo una orgánica del PPD. Él renunció a su candidatura y punto. Y el ¿no? PPD no declaró Y el la PPD candidatura. no ¿Qué es lo que- declaró, ni desdeclaró, ni se sigue a nada, porque ya si se baja el candidato, ¿qué hay que hacer? Entonces no sé cómo sería esa orgánica. Entiendo No, que entiendo ella que no puede hay- bajarse. Uy, se me cayó No me asustaste. se me cayó el audífono. Ella puede bajarse como unilateralmente y también puede ser una decisión del partido. Eso. No sé bien cuál es. Como Me el da la procedimiento. impresión de que para cambiar la decisión... Danilo Herrera debe saber eso. capaz que... Porque la duda que teníamos nosotros es hasta... ¿Cómo era? Del CERVEL tiene que... Para fijar un consejo general. claro, eso. El CERVEL te da un plazo. Claro. Sí. Según Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, son 7 días. O sea, están... Ya están no, pasados. ya no. O sea, Claro. ya no se puede hacer Ya consejo no se puede general. hacer consejo general. Para las claro. primarias del miércoles, porque hay que declarar las candidaturas el miércoles 30, pero puede que no se declara No la se candidatura. inscriba. Claro, a eso me refiero. Exacto. Eso Claro, que llegue y no se inscriba, listo. Eso. Claro, Claro. no se inscribe nomás. Claro, porque la decisión del Consejo no es vinculante para la ley, es vinculante para el partido. Es vinculante para el partido. Mm. claro. Y por lo tanto tampoco podría haber una sorpresa en el mundo libertario republicano. ¿Cierto? Porque No, ya no. ya no. Ya no. Tampoco tuvieron... ¿Por qué no? Porque ya no hay plazo. Por lo mismo. Porque ya no hay tendría plazo que para ser hacer los Consejo General. No, pero si dicen, ¿sabes qué? Kaiser dice, me bajo. Ah, no, No, digo no. para una primaria. Que sorprendan con una primaria. Ya.
Sí, no hay espacio para eso. Ya O no sea, hay espacio. básicamente lo que queda es que converse, porque también, como pongámoslo en su justa dimensión, que es que a este lado hay primaria. Podrán ser más enredadas, menos enredadas, pero tenemos 4 candidatos, 4 grandes candidatos y hay primaria. En cambio, al frente están mirándonos por la ventana. Entonces, también, un saludo a Cruzcoque, un saludo Son 5 candidatos. a Chaguán, un saludo a Carter, un saludo a Checho Irane, un saludo a todos los candidatos por un día que pudieron haberse sumado y que no. ¿Cómo aprovecha Jimena Jara su No, minuto, su momento? impresionante. Impresionante. Pegado Impresionante. Chichurana, man. Recomendaciones para el programa de hoy, Hernán Larraín. Oye, yo voy a hacer algo también singular a propósito de esta fecha, estos 10 años de la radio. José, para que a ver si podemos hacer un videíto con esto. Me encontré preparando mi joyita con los 10 años con las primeras palabras que se emitieron en esta radio cuando nació. Ni más ni menos. Esto ocurrió el 21 de abril a las 12 de la noche. Y yo quiero proponerle a Iván Valenzuela que 10 años después vuelva a leer las palabras con las Mira, cuales Qué buen ejercicio. se Ni me iniciaron. acuerdo, ni me Y, acuerdo. y veamos, No se las tiene en la ahí. perspectiva del tiempo, luego de 10 años, Hoy no alcanzamos a hacer esto. sí, sí es cortito. Ya. Iván. Estamos Sí, de cumpleaños. sí, mira. Ya, sí, es que esto lo pusimos al aire a las 0 horas, a las 12 de la noche. Después se repitió varias veces en el día. Esta noche nos sentimos bien. Claro, porque estamos partiendo, porque al fin, después de tantos proyectos, conversaciones largas, servilletas garabateadas, pruebas, pilotos, ideas que nos parecieron geniales, inventos desechados, tras todo eso, al fin estamos al aire. Participar de la fundación de un medio de comunicación es un privilegio enorme y para todos en Tele 13 Radio estar al aire es además una alegría y un orgullo. Nacimos para informar, para explicar, para contar. Nacimos porque somos parte de una cosa más grande, entroncada con la historia del país y con la tradición de las noticias. De ahí nuestro nombre, pero también nacimos porque creemos que ese periodismo serio y confiable, pero a escala humana, puede desarrollarse en un medio que amamos como la radio. Porque creemos en eso, en que los medios de comunicación viven y se desarrollan con la audiencia. Porque queremos que Tele 13 Radio encarne una actitud, la de mirar la realidad sin miedo, pero también sin prejuicios. Ningún prejuicio. Salimos al aire esta noche porque creemos firmemente en que nuestro eslogan, es hora de escucharnos, es parte de lo que los medios de comunicación pueden lograr en su faceta más noble y que podemos ayudar a que conversemos más y mejor. Creemos que un país que se escucha, un país que conversa y dialoga, es finalmente un país mejor, un país de iguales, un país de gente libre. En eso creemos. Pero por eso esta noche estamos en el aire y nos sentimos bien. Y decía nos sentimos bien porque estaba sonando de fondo Feeling Good de Nina Simone. Claro. El primer tema con la cual... Que es el tema con abrió el la que radio. partieron Mesa Central este lunes pasado. El lunes Así pasado, que así sí. somos los Y tú calcetines. sabes que las disquisiciones respecto a haciendo el raconto, que tuve la suerte de participar en lo que dice Iván, era si era conveniente ponerle Tele 13 Radio No, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Porque está la tele, se contagian, se contaminan. Y lo otro de hora de escucharnos lo debatimos harto. El eslogan, porque en un momento parecía un poco arrogante que se entendiera como que Escucharnos tenían a que nosotros. Escucharnos a nosotros. Claro, Claro. Pero Pero después, más bien era el ruido ambiente claro, que porque la gente se había dejado era escuchar. que escucharnos todos. Después Pero- de dejar de escucharse, exactamente. Claro, Ese era el- pero te Bueno. fijáis cómo se van armando las... Es bueno recordar las historia, conversaciones el porque origen. si hay que fundar otra ¿Sabes que se me radio- había olvidado el texto? No, ¿Viste? lo tenía como medio borrado. Y eso que tuvo controversia ese día, pero no nos vamos a acordar de eso. Jimena Jara, recomendación. Quiero recomendar un libro a propósito del Día del Libro y la lectura que se celebró ayer. Un libro de Laurel Libros que se llama Canción Llévame Lejos, de Mauro Libertela. Tú lo vas a recomendar especialmente a ti, Iván Valenzuela, que te gusta tanto la música, pero que tiene que ver, esto es como un compilado que viene presentado como lado A, lado B, a propósito de las músicas de la vida de Mauro Libertela, este novelista, y cómo su vida se compacta en distintos capítulos y en distintos temas. Está Fito Páez, está Charly García, y en cada caso hay una canción que resume esta pequeña crónica, que es una crónica personal. ¿Qué pasa con mi vida y con esta música? ¿Qué pasa con mi vida y con los Beatles? Está Golden Slumbers de los Beatles. Está Sasha Sisi y el Círculo de Baba. Y el Círculo de Baba De de Fito Páez. Está afiches. Hay un montón de... Está organizado en torno a pequeños capítulos de la vida. Y la continuidad que tiene es la misma continuidad que tiene la vida propia, que uno piensa en un periodo de la vida y piensa en una canción. Uno escucha de repente una canción y eso es como un ratatouille personal. Así que, canción, Qué buen Llévame término. Lejos, Mauro Libertela, Laurel Libros. Recomendaciones. Hoy con Jimena Jara, con Hernán Larraín, con Quique Mujica. Muchas gracias por el programa de hoy, especialmente. Muchas gracias. a Chao. ustedes. Muchas gracias. Porque creemos que la buena